Amén. Bueno, otra vez buenos días a todos. Vamos a continuar con el capítulo 10, por favor. De hecho, si quieren abrir su Biblia ahí. Y aquí sería interesante ver el tema de la geografía del lugar, de los lugares ahí mencionados. Hemos dicho que uno de los textos claves del libro es Hechos 1:8, que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y después marca, digamos, que la ruta o las áreas geográficas en las que se va a ir expandiendo el mensaje, el evangelio acerca de Jesucristo resucitado. Y entonces dice en Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Este capítulo 10 de Hechos es relevante porque es como que ya está alcanzando esa cuarta fase de la expansión. Ya estuvieron los apóstoles en Jerusalén. Se fue el evangelio cuando los judíos persiguieron en esa persecución intensa, incluso que Saulo tuvo que ver. Dice, salieron de Jerusalén excepto los apóstoles. Eso lo leímos en el 8:1. Entonces es Jerusalén, Judea, que es la región del sur, Samaria, que es un poquito al norte, pero esa ciudad o región también de gente desagradable para los judíos, que eran mezcla de judíos con otros pueblos. Entonces a los judíos, por decir de raza pura, que tenían su genealogía bien definida, no les gustaba pasar por Samaria, ¿no? Vimos la ruta de cómo iban del sur hacia el norte, a Galilea. Preferían agarrar una ruta quizá un poquito más larga, pero no pasar por Samaria. Entonces vimos en Juan 4 cómo menciona que a Jesús le era necesario pasar por Samaria porque ahí encontró a la mujer samaritana y predicó el evangelio. Y entonces Jerusalén, Judea, Samaria, y luego dice hasta lo último de la tierra. Y Pedro, en este capítulo 10 y más adelante Pablo, son los encargados o los responsables de llevar ese evangelio en ese sentido, en esta cuarta fase, por decir, hasta lo último de la tierra, que evidentemente incluye a los no judíos, a los gentiles o a los griegos. Entonces, en este capítulo 10, vemos que ahí en Cesarea había un hombre, dice el 10:1, llamado Cornelio, centurión romano de la compañía llamada La Italiana, dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba desde donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y la instrucción es esta, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los cuales le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Hasta ahí. Entonces, esta es una de esas, como la vez anterior de Pablo y Ananías, estas que podemos llamarle como citas divinas o citas que Dios
organiza, pues por un lado le dice a Pablo, Pablo, ve a tal casa y va a venir un hombre llamado Ananías. Y por otro lado, Dios le habla a Ananías y le dice a Ananías, ve a tal lugar y ahí está Pablo y te diré lo que vas a hacer. Y en este caso es algo similar. Por un lado, Dios habla o le da un mensaje a Cornelio y le dice, Cornelio, tus oraciones han sido escuchadas, tus limosnas, y ve y manda por Pedro que está en Jope. Y por el otro lado, la siguiente sección que vamos a leer, Dios le habla a Pedro, pero esta mensaje que Dios le da a Pedro es un poquito fuera de lo normal o fuera de lo común, porque tiene que ver con la relación entre judíos y gentiles, ¿verdad? Los judíos no solamente despreciaban a los samaritanos, sino había también cosas despreciables en la comida y en el actuar, pues en la convivencia con personas no judías. Era abominación para ellos, incluso comer con gentiles. Y eso es lo que Pedro explica. Por eso la revelación o el mensaje para Pedro tiene que ser muy claro. Entonces, luego vamos a ir conectando algunos puntos, pero lo que habíamos mencionado es que Felipe, el que ya vimos que era uno de los diáconos y luego predica en Samaria y luego predica al etíope, Felipe vive aquí en Cesarea, ¿sí? Felipe vive en Cesarea. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Dios no le dio ese mensaje o esa revelación a Felipe? ¿Sí? ¿Por qué no? Si Cornelio está en Cesarea y Felipe, un gran predicador, servidor, que conoce las escrituras, está ahí en Cesarea, pues ¿por qué no conectarlos si están en la misma ciudad, verdad? ¿Por qué hacer venir a Pedro desde Jope? ¿Alguien tiene algún comentario o pensamiento respecto a esto? ¿Nadie? Nada más comentar que ahí en Cesarea Marítima, ahí esa Cesarea donde estaba Felipe y donde estaba Cornelio, él era militar, ¿verdad? Y es donde estaba el palacio de Herodes, pues. Entonces estaba como que la corte, o no sé, pues estaba el emperador y los militares, ¿no? Romanos. Sí, era una ciudad importante porque ahí construyeron un puerto y instalaciones militares, ¿no? Entonces, lo mismo sucedió en Samaria. Cuando Felipe predicó, ahí en Samaria, en el capítulo 8, mandaron llamar a Pedro y a Juan para que fueran a Samaria y los samaritanos no recibieron al Espíritu hasta que vino Pedro y les impusieron las manos. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Entonces, otra vez la pregunta es, ¿por qué hacer venir a Pedro? ¿Por qué hacer venir a Pedro y a Juan? ¿Algún comentario? ¿Observación? Por la autoridad que tenía Pedro, Sí tiene que ver con eso, Rafa. claro, sí. Pastor, Sí. pues posiblemente puede ser porque a Pedro primeramente le dieron las llaves del reino, ¿no? Del evangelio. No sé si es necesariamente eso, pero posiblemente sí. Jesús tiene una relación muy particular con Pedro y encargos también muy particulares. Él es el que les dice, ¿cómo se llama? Pastorea mis ovejas, ¿verdad? Después de decir, Jesús me amas, Jesús me amas. ¿Ibas a decir algo, Marcos? Sí, no es porque vamos, Dios quería mostrarle algo a Pedro también, enseñarle algo. Yo creo que aquí en particular sí, porque tiene que ser la expansión del Evangelio
digamos que es para todo el mundo, y entonces los judíos están muy cerrados en su círculo, ¿cómo se llama? Y muchas cosas son abominación para ellos, pues. Entonces, en llevar el evangelio a los gentiles, Dios usa a Pedro justamente para enseñarle algo. Sí, también eso, Marcos. Entonces, los comentarios son buenos, todos son acertados, porque Pedro tiene que ser testigo. Pedro es el medio para atestiguar o testificar que lo que está sucediendo en este proceso de expansión del evangelio es Dios haciéndolo, que no son inventos humanos, o que no es un mensaje por ahí de algunos rebeldes, y tiene que ser como un sello de autenticidad. Y en esta ocasión, aquí en Cesarea, es otra de las ocasiones cuando reciben al Espíritu Santo y hablan en lenguas. Sí, entonces vean todos esos elementos. Está Pedro presente, ¿verdad? Ellos escuchan el evangelio. Ahorita vamos a ver cómo lo predica Pedro. La gente en Cesarea lo cree, recibe al Espíritu Santo, hablan en lenguas y son bautizados. Parece que todos los elementos mencionados también en los primeros capítulos de Hechos respecto a una conversión, ahí están presentes. Bueno, alguien que lea entonces Hechos 10 del versículo 9. Al 20, del 9 al 20, por favor. ¿Quién lo quiere leer? ¿Me permites? Adelante, por favor. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Hasta ahí? Al 20, por favor. Y vino el cielo abierto, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamando, preguntaron si moraba ahí algún Simón, que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo un espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Y es que en este tiempo todavía Dios habla por medio de visiones o sueños, y aparecer también audiblemente, o si no audible, pero era claro que Pedro escuchaba o escuchó a Dios o escuchó al Espíritu. Dios le habló y él entendió que era el Espíritu. Esa es una cosa relevante en ese momento. Hoy vemos que Dios, el medio para hablar no son sueños ni visiones ni audiblemente, sino es en las Escrituras. Yo sí creo que en algunas situaciones Dios impulsa a través de su Espíritu. Dios nos impulsa a hacer algo
o a decir algo, pero es la forma de hablar es el Espíritu Santo. Dios habla a través de la palabra de Dios usando el Espíritu Santo. Ya no es por sueños. Entonces, si yo en la noche tuve una visión respecto a este asunto, eso es de dudarse, pues, porque no es el medio en que Dios habla, es la escritura en la que Dios habla. Y luego, entonces, en este momento Pedro también, no sé, en el 14, 15, 16, cuando Pedro tiene éxtasis y ve el lienzo que baja con cuadrúpedos, reptiles y aves, y Dios le dice, mata y come, pues come. Y 3 veces aparentemente, o por lo menos la primera, dice, Señor, no. ¿Y quién se atreve a decirle no al Señor? Pues no sé si Pedro, ¿cómo se llama? Pues no, pero no, en el casco, ¿quieres que haga, Señor? Y Cornelio es, ¿qué quieres, Señor? Y a que Pedro le dice, al Señor le dice, no. Entonces parece como que Pedro es el hombre, y le hace las cosas de alguna manera, no sé. Pero fue eso, pues, que era algo extraordinario para Pedro, porque dice, ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Como judíos, eso era lo correcto, pues, no comer cosas inmundas, de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento, pues. Entonces, no comían animales inmundos. Allá en Levítico están textos donde habla acerca de los animales que eran inmundos o que eran prohibidos comer. Entonces Pedro le dice, no. Entonces sucede la segunda vez, dice, lo que Dios limpió no lo llames común. Y dice, esto sucedió 3 veces. Y Pedro estaba pensando respecto a eso, ¿qué significa? Pues, pero como dice Marcos, lo que Pedro tenía que aprender no era relativo a la comida. No era relativo a la comida. Sino era relativo al evangelio dirigido a los gentiles, ¿verdad? Y un poquito más adelante. Pero el asunto, dice, llegaron los enviados de Cornelio y preguntan por él. Dice, yo los he enviado. Y luego en el versículo 21 dice, entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Y ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de enviarte, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Esos otros hermanos de Jope eran judíos que estaban con Pedro. Entonces se fue toda la comitiva, pues Pedro, los hermanos de Jope, que eran judíos, y van de regreso a Cesarea con los enviados del centurión. Dice el 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Entonces, Cornelio había preparado también una reunión ahí en su casa, pues en su casa, en su domicilio, con sus parientes, amigos e íntimos. Entonces, no sabemos el número de personas que estaban, era un intento, pues, o mediano, no sé cuántas personas, pero hermanos de Jope, los enviados, y Cornelio y sus amigos y parientes más íntimos. 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, pues adoró, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Entonces, Pedro no aceptó ningún tipo de adoración o veneración. Dice, y hablando con él, entró y halló a muchos
que se habían reunido. Ahí está ya la reunión preparada, pues, en Cesarea. ¿Alguien quiere leer del versículo 28 al 33, por favor? 28 al 33. ¿Lo leo, Rafa? Por favor, Juanjo, adelante. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Correcto, gracias, Juanjo. Vean entonces cómo Sí. le dan la palabra a Pedro, y Pedro hace una como introducción, ¿verdad? Les hace una introducción o les pone en contexto. Y es curioso, pues, es un poquito como que pudiera ser como de broma, pero les dice ahí a todos los gentiles y a los romanos, y está Centurión ahí, dice, ¿ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o estar con un extranjero? ¿Verdad? Les está diciendo como que siento repulsión de estar aquí, pero aquí estoy, pues, ¿no? No son otras palabras, pero es curioso, pues, como les dice, ustedes saben que para un judío, o sea, yo, Pedro, soy judío, es abominación a juntarse o acercarse a un extranjero, ¿verdad? Les está poniendo en contexto, no los está ofendiendo, no los está menospreciando, pero está poniendo el contexto respecto a la relación entre judíos y no judíos o extranjeros. En este caso, algunos romanos estaban ahí. Pero entonces la lección, como menciona Marcos, que Dios le enseñó a Pedro, no tiene que ver con la comida, ¿sí? Sino tiene que ver con las personas, y Pedro lo afirma ahí en el versículo 28. Dice, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esa era la lección del lienzo que bajaba del cielo. Y Pedro dijo, Dios le dijo, mata y come. Pedro dijo, no, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y volvió la voz, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Sí, entonces no tiene que ver con la comida, pero tiene que ver con la aceptación de las personas o la relación con los gentiles y la conexión de la predicación del evangelio. No es exclusiva para los judíos, sino también es para los gentiles. Entonces, por eso hay importancia a Pedro, que Pedro tiene que ser el testigo, Pedro tiene que dar autenticidad de la expansión del evangelio a los gentiles, ¿sí? Entonces, es como que Pedro rompe el cascarón de esa predicación dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces comienza esa predicación a los gentiles abiertamente en Cesarea. Entonces, a partir del versículo 34, ahí está el quinto discurso
de Pedro relatado en el libro de Hechos. Ya vimos 4 discursos anteriores. Esos 4 discursos anteriores, ¿cómo se llama? Hay conversiones. Sí recuerdan que Pedro habló primero en Hechos 2, cuando se convirtieron 3,000, cuando hablaron en lenguas. Y luego en Hechos 3, cuando sana al cojo, Pedro se pone de pie o da un segundo discurso. Vean este ejemplo en Hechos 3, 12 y 13. Alguien que lea 12 y 13. Hechos 3, 12 y 13. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si nuestro poder o piedad hubiésemos hecho, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vean el tono, no el tono, sino el contexto, las palabras de Pedro, porque está hablando a judíos en un discurso. Y Pedro les dice, varones israelitas, ¿verdad? Y les habla del contexto de los israelitas y les dice, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesucristo. Entonces, Pedro usa la historia de los judíos, la historia conocida de los judíos, para traer a Jesucristo, para presentar a Jesucristo como el Mesías. Y luego la acusación que Pedro les hace aquí y en el capítulo 4 a los judíos y a los, ¿cómo se llama? A los del Sanedrín o los del concilio de los judíos. Les dice, ustedes mataron al autor de la vida. Eso se los dice en el 3, pero dice, ustedes lo crucificaron, pues ustedes lo mataron. ¿Sí? Eso sucede en el capítulo 4. También el discurso está dirigido a los judíos. Ese es el tercer discurso, está en el capítulo 4. Luego, el cuarto discurso de Pedro lo encontramos. Ya se me perdió aquí. No lo encuentro. No encuentro la nota donde está el... Está en capítulo 5, versículo. En el 5 está el cuarto discurso, 5:29. Correcto, Víctor. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, ¿es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Este es cuando están ante el concilio y los azotan y los dejan ir y les prohíben que hablen. Correcto, ese es el cuarto discurso. Entonces, en este discurso, acá en el capítulo 10, es la quinta ocasión en que Pedro expone el evangelio, pero ahora lo va a exponer no a judíos, sino a gentiles. Y no les puede hablar, decirles, nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Porque los gentiles tal vez han escuchado algo, pero no es algo que les llegue al corazón y que lo conozcan. Ni que estén esperando al Mesías de los judíos, ¿sí? Los romanos y los gentiles no tienen nada que ver con eso, pues. Entonces, voy a leer a partir del versículo 34.
Y vemos cómo Pedro presenta el evangelio a no judíos. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? Es decir, Dios no tiene a sus escogidos judíos, sino abre el evangelio a todos. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. ¿Verdad? Como su lenguaje está siendo como inclusivo. Ahora se usa mucha palabra, pero dice, Dios no hace acepción de personas. En toda nación se agrada de los que le temen y hace justicia. Y menciona a los judíos, al pueblo de Israel, pero nada más como referencia. No entra a los detalles de la historia de Israel, pero dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y luego les dice, este es Señor de todos. Hay otra frase que incluye a las naciones o que incluye a los gentiles. Y dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo. De hecho, por cierto, esta mención de Jesús de Nazaret, Pedro no la usa anteriormente en sus discursos. Quizá Jesús de Nazaret era el término conocido para los gentiles, para referirse a Jesucristo. Es Jesús de Nazaret, así era conocido, y Pedro usa ese nombre, pues. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos. Ahí está una clave, pues, porque lo que Pedro está haciendo es dar testimonio, porque él estuvo con Jesús, estuvo en la crucifixión, en la resurrección, en la venida del Espíritu Santo, y ahora está hablando de algo que él ha visto y oído. Dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole de un madero. ¿Ven otra vez otra diferencia ahí? Pedro y Esteban acusaron a los judíos y a los gentiles, a los del concilio. Ustedes mataron al autor de la vida, ustedes lo colgaron. Fue una acusación directa, pues, a los hombres que decidieron o que tomaron la decisión de enviar a Jesucristo en la cruz. Literalmente, pues, ellos lo crucificaron. Y aquí Pedro no está acusando a los gentiles de esa muerte física o directamente de la muerte de Jesús. Dice, los judíos en Judea, en Jerusalén, lo mataron colgándole de un madero. A este Dios levantó al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos, y nos mandó que presentáramos al pueblo, testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos, otra vez incluyendo todos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Esa es una forma diferente a los 4 discursos anteriores. Diferente, digamos, que en el contexto, cómo acercarse con el mensaje del evangelio, que contengan las verdades del evangelio, pero a un público diferente. Ya no son judíos, ahora son gentiles. Entonces, ¿cómo predicar el evangelio a los gentiles? Y Pedro, inteligente, pues, o entendiendo estas cosas, no les habla del contexto de
Abraham, Jacob, Isaac, porque ellos no entienden el tema, pero sí les dice, Dios se reveló a Israel acerca de este Jesucristo de Nazaret, que nosotros lo vimos, nosotros vimos sus obras, la crucifixión, la resurrección, y estamos testificándoles, y en este Jesús hay perdón de pecados. Hasta ahí, en el versículo 43, termina este discurso de Pedro. ¿Tienen alguna observación hasta aquí, algún comentario? Antes de ver la respuesta de los hombres, de las personas ahí con Cornelio. ¿Algún comentario, alguna observación? ¿Ninguna? Yo quisiera comentar o sea, cómo se menciona el Espíritu Santo, ¿no? En varias ocasiones, desde el versículo 19, cuando el Espíritu es el que obra a través de las personas, o no sé, da indicación, o guía, o lidera a la acción, ¿no? Sí. Me gusta, o más bien veo como el Espíritu le dijo a Pedro, ¿no? He aquí 3 hombres te buscan. Entonces él pues conoce al Espíritu o no sé, pues, no sé, pero reacciona ante una indicación. Y después cómo el Espíritu es el que hace, y el Espíritu, vale, como que me llama la atención, pues. Sí, esa es una de las cosas que al inicio del estudio mencionamos. El segundo libro de Lucas, otro es Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero también podríamos llamarle Hechos del Espíritu Santo, porque realmente la persona más relevante de este libro es Víctor, el Espíritu Santo, dando indicaciones, usando, hablando, deteniendo. Entonces sí, la persona del Espíritu Santo es el que está llevando a cabo este plan de la extensión del Evangelio. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, perdón, pastor. Sí, también con respecto a la pregunta que usted hizo, ¿por qué llamó a Pedro y no llamó a Felipe? Bueno. Sí. Sí, entonces, Sí, adelante. Pues es que a Pedro se le presentó el lienzo, ¿no? Y era necesario que él fuera para que aclarara todo esto, ¿no? O sea, es una persona, pienso yo, que una persona que utilizó Dios muy prominente para este propósito. Por eso utilizó a Pedro y no a Felipe, pienso. Sí, es correcto, porque Felipe no pudo haber dicho, y yo fui testigo de la resurrección o de la muerte de Jesucristo. Digo, él predicaba el Evangelio y sabía cómo hablar acerca de Jesucristo en el Antiguo Testamento, pero Pedro era testigo presencial, él había visto y oído a Jesucristo desde su ministerio. Y sí, era necesario que Pedro estuviera ahí presente, pues. Sí, así por eso es. no fue Felipe, sino Pedro, por el alcance de este momento, pues, como digo, es como romper el cascarón de la predicación del Evangelio a todas las naciones. Él es Señor de todos, y de ahí parte el tema de ¿cómo se llama? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, Cesarea es un parteaguas para la predicación del Evangelio a los gentiles. Oye, Rafa, Sí. y este cascarón no se había roto cuando Felipe bautizó al eunuco. O sea, porque el eunuco también, pues no era judío, ¿no? Y sin embargo se hizo partícipe, pues, tanto de la palabra como del bautizo. Entonces,
No sé si también esto le pasó a Pedro, porque Pedro era como hueso duro de roer, ¿no? O sea, Sí. si al mismo Dios le dijo no 3 veces que no comería de eso, porque era inmundo, entonces a lo mejor como que también tenía que ejercer ahí esa labor con él, ¿no? Pero desde con Felipe, pues ya había habido un antecedente de eso, ¿no? Yo creo que sí también, aunque fíjate que lo que sucede en Jerusalén, cuando viene el Espíritu Santo en el día de la Pascua y del Pentecostés, quiero decir, esas personas eran prosélitos, es decir, venían a Jerusalén de todas las naciones o de 15 naciones diferentes para adorar, eran como no judíos convertidos al judaísmo, ¿sí me explico? Mm. Y en el caso del etíope, es el mismo caso. El etíope sí venía desde súper lejos, allá al sur de África, pero era un prosélito, era un convertido al judaísmo. Él era un no judío convertido al judaísmo y venía a Jerusalén a adorar. No sé si hay diferencia, pero sí, o sea, Felipe predicó al eunuco y el eunuco definitivamente llevó el evangelio hasta lo último de la tierra, ¿sí? Eso sí es correcto también. Aquí hay un conjunto de personas que por primera vez escuchan el evangelio. Cornelio sí era un hombre piadoso, no sabemos si era convertido al judaísmo, pero era una persona temerosa de Dios, y Dios usa a Pedro, sí también estás en lo correcto, para enseñarle una lección importante a Pedro. Más adelante vamos a ver algo que sucede también cuando Pedro es hipócrita. Pero sí, hay varias razones por las que Pedro tiene que estar ahí, es la persona clave para estar ahí como testigo. Y luego en el versículo 44, ahí de Hechos 10, si alguien quiere leer del 44 al 48, por favor. Sí, Mientras hermano. aún, perdón, adelante. Disculpe, hermano. Mientras aún hablaba Pedro, estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Continúa, hermano. Sí, hasta el 48. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Sí, gracias. Esto que sucede aquí es muy similar a Hechos 2. Tiene elementos similares a los de Hechos 2, cuando están en el aposento alto los 120 reunidos y viene sobre ellos por primera vez el Espíritu Santo y hablan en lenguas, hablan las maravillas de Dios. Y aquí en esta exposición de Pedro a gentiles fuera de Jerusalén, repite estos elementos. Entonces, si los enumeramos, son: uno, es la predicación del evangelio. Dos, creen, ¿verdad? Creen el evangelio, lo creen, dice: a todos los que en él creyesen recibirán perdón. Habla del perdón de pecados, habla de el Espíritu Santo viniendo sobre las personas que creen. Número 4, habla de hablar en lenguas. Y número 5, habla de ser bautizados. Entonces, todos estos elementos son evidencia, y aquí menciona la palabra también 2 veces, son evidencia de que es el mismo espíritu de Hechos 2, es el mismo evangelio de Hechos 2, es el mismo evangelio, es el mismo evento, digamos, de Hechos 2, y ahora
los testigos que vienen con Pedro de Jope, que eran, dice, los de la circuncisión que venían con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Eso no había sucedido fuera de Jerusalén. Entonces, esa es la importancia de este evento, de que esté Pedro para ser testigos y de que ahora el mensaje se extiende también a los gentiles con la evidencia de la venida del Espíritu Santo y el hablar en lenguas, ¿sí? Hemos visto que en varios casos, como el de el eunuco y otras menciones, cuando Pablo cree, no menciona que hablaron en lenguas, solo dicen y se convirtieron, y se convirtió, y creyó, y vino el Espíritu Santo, pero no hace mención de que hablaron en lenguas. ¿Por qué? Porque no es necesaria esa señal de hablar en lenguas. En todas esas menciones que hace o que menciona de gente que se convirtió y que no menciona que hablaron en lenguas, es porque no es necesario, ¿sí? No es necesario esa evidencia o testimonio del Espíritu Santo, pero aquí sí es necesario. Entonces, Pedro predica a los gentiles y los de la circuncisión que habían venido con Pedro ven y dicen, hablaron en lenguas. Dice, también sobre los gentiles se derramó el Espíritu Santo. Dice, también como a nosotros. Entonces, es como integrar a los gentiles y a los judíos en la iglesia, como parte de la iglesia. Entonces, como una evidencia de su conversión, los gentiles hablan en lenguas, ¿sí? ¿Alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Alguna observación? Me gusta, Rafa, y todos como Pedro en 2 versículos casi presenta el Evangelio, ¿no? En el versículo 38 y 39, o sea, era necesario que las personas con las que iba escucharan el Evangelio, que Dios se hizo hombre o que fue ungido, Jesús de Nazaret. Este hombre fue ungido por Dios, vivió aquí entre nosotros y luego murió y resucitó. Ajá. Entonces, sí, esos son digo, los hechos. en 3 versículos les comparte el Evangelio y ya el Espíritu Santo se encarga de hacer lo demás, ¿no? Sí, exactamente. Y las personas que estaban con Cornelio Perdón, creen el Evangelio. Sí, adelante, Eduardo. sí, Rafa, también la forma en que utiliza Dios a Pedro, ¿verdad? Porque Pedro era una persona que no sabía leer, pero gracias al poder de Dios y a la sabiduría, lo hace entender muchas cosas, ¿no? Y es utilizado grandemente por el Señor para sus propósitos. Digo, eso también es de admiración, ¿no? Sí, y contrastan mucho estas personalidades de Pedro y Pablo, que son muy diferentes. Y una de las diferencias es lo que tú mencionas, la educación, ¿verdad? O la instrucción desde pequeños. Y Pedro, pues no, él era del pueblo, ahí un pescador. Él aprendió, yo creo, y también aprendió las escrituras. Pero Pablo tenía otra formación muy elevada, pues muy estricta de escuela, y sin embargo Dios los usa a los dos de maneras, caminos diferentes, pero los dos son instrumentos importantes de Dios para la predicación del Evangelio. Rafa, ¿podríamos pensar que el hablar en lenguas era algo que el Espíritu Santo, Dios, a través del Espíritu Santo, le permitía a la gente porque iba a ser necesario llevar el Evangelio a otros lados? ¿No crees? ¿Cómo? O sea, Dios en su omnisciencia sabía que digo, porque ¿cuál es el propósito de hablar en lengua? Sino compartir de las maravillas de Dios y llevarla a otros lados, o sea, que la gente de otros lados entienda, pues. Entonces probablemente, digo, podría interpretar eso, que
que la capacidad de hablar en lenguas era para en el futuro que estas personas quizá no sabían pudieran llevar el evangelio o hablar de Dios en otros lados. Pues puede ser que sí. Como idiomas, pues, ser usados con idiomas. Pero en ese momento también hay un grupo grande, o un grupo de varias personas, o dice hay muchas personas, y todos son testigos de este asunto, pues, es algo muy similar a lo que sucede en Hechos 2. Entonces, el Espíritu Santo en Hechos 2 viene sobre los judíos, inicia la iglesia, pero aquí el Espíritu Santo y el hablar en lenguas viene sobre otro grupo grande, pero ahora son gentiles. Entonces es muy significativo eso, de que hablan en lenguas y todos entienden. Es lo mismo, pues también como nosotros allá, ahora está sucediendo aquí, están recibiendo el Espíritu Santo. Por eso la relevancia de que sea mencionado ahí. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Sí, Yo pastor. tengo una pregunta. Perdón, adelante. Gracias, Adelante, hermano. Marcos, Martín y luego Juan José. De hecho, sí es como dice el hermano Vic, porque vemos en Hechos que dice en un grupo de gentiles sobre cayó el Espíritu Santo, que cada uno se entendía en su propio idioma de su propia nación. La Escritura dice que el don de lenguas cesará. Entonces el propósito del don de lenguas pues era llevar las llaves del reino, el evangelio a todas partes, ¿no? A todos los rincones del mundo. Dice Pablo en 1 Corintios 14 que también hay lenguaje divino, ¿no? Pero que él prefiere decir 2 o 3 palabras que se entiendan que 1000 que no se entiendan. Entonces también ahí nos da a entender que es con un intérprete y uno a la vez y que va a cesar el don de lenguas. Por eso actualmente no tendría un propósito, ¿no? Más adelante vamos a ver en Hechos 19 que vuelve a suceder el tema de hablar en lenguas y vamos a ver por qué sucede y dónde, en qué ocasiones es. Pero sí, gracias, Martín. Juan José, ¿ibas a comentar algo, preguntar? Sí, como que hacia ahí iba mi pregunta, era de si había algún parteaguas, algún momento en el cual ya los sueños y las lenguas fueron, o sea, como canceladas, algo que ya no iba a pasar, ¿no? Porque hace rato comentaste también que los sueños, que ya no se transmiten de esa manera, pues, pero no sé si en la Biblia venga marcado como un antes y un después de a partir de esta fecha esto ya no va a suceder. No sé si fue acerca necesariamente una fecha o un momento específico, no recuerdo verlo pues en las escrituras, pero lo que sí vemos es que ya que está siendo escrita los libros y las cartas, principalmente de Pablo hacia la iglesia, el mismo Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, ¿verdad? Y está refiriéndose a las escrituras. Entonces, yo creo que no es una fecha, sino es un proceso en lo que las escrituras o el Nuevo Testamento está siendo escrito. Y esa es la forma en que Dios habla a su iglesia. Y esto es justamente, estábamos estudiando Judas los domingos, ¿verdad? Y el mensaje de Judas también lo menciona Pedro y Pablo respecto a los falsos maestros, respecto a los que apostatan de la fe o que engañan a la iglesia o que se meten en las iglesias y engañan a los creyentes. Y una de esas razones o una de las cosas que usan los que engañan es justamente eso, las visiones. Y Dios me dijo, y soñé, ¿qué tal? Y no. Aquí está lo que está escrito. Esa es la palabra profética más segura. Y dice, asidos de la palabra. Entonces, en ese proceso de escritura del Nuevo Testamento, se va haciendo referencia a la palabra de Dios, o a las escrituras más bien, como la palabra de Dios, que es la verdad. Entonces, espero que haya contestado la pregunta o la inquietud, Juan. Sí, gracias, Rafa.
Es en Pastor. general genial y no, creo que no hay palabras para describir cómo pues un plan que se va formando desde la tierra, cómo se va haciendo la tierra, se nutre la tierra y pues esta como semilla, aquí germina con Cristo y aquí empieza a romper, a salir de la tierra, ¿no? Empieza a trascender del pueblo de Israel hacia afuera, hacia todas las naciones, a dar fruto eventualmente. Sí, correcto, Chava. Aquí podemos recordar estas palabras que Gamaliel le dijo a los apóstoles, no a los apóstoles, sino cuando los apóstoles fueron llevados ante el concilio y luego los sacaron un momentito y Gamaliel les dijo a los sacerdotes, ustedes recuerdan a tal persona que murió y su movimiento se acabó, y ustedes se acuerdan de esta persona que se murió y su movimiento se acabó. Dice, pero si esta obra es de Dios, no la podéis detener. Entonces también Gamaliel es sabio, pues, y está sucediendo lo que dices tú, Chava, que siendo el evangelio la verdad de Dios, es imparable, ya no se puede detener, pues, porque es la verdad de Dios respecto a Jesucristo como Señor, y en Él tenemos perdón de pecados, etcétera, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo resucitado. Oye, Muy bien. Rafa, y el mismo Gamaliel también como que hizo conciencia de que estaría peleando contra el Dios vivo, ¿no? En dado caso de que esta obra sí fuera por parte de Dios. Entonces, pues, como que nadie se quiere ver en esas, ¿no? Sí, exactamente. Él no metió las manos por la persecución a los apóstoles porque entendía, yo creo que percibía ciertas cosas, pues, de que esto no era una obra de los hombres. Bueno, entonces, más adelante, entonces, en el capítulo 11, 11 y 12, ahora traen el reporte a los hermanos en Jerusalén, el reporte de que allá en Cesarea los gentiles están recibiendo al Espíritu Santo y los judíos, hay judíos que son más duros o duros y disputaban respecto a este asunto y regañaban a Pedro y decían, ¿por qué has entrado en casa de personas incircuncisas? ¿Ya has comido con ellos? Y entonces Pedro les explica lo que está sucediendo. Bueno, hasta aquí vamos a dejar entonces, Vic, si no hay algún otro comentario. Gracias a todos por su atención. Pastor. Sí. Nada más quería leer Hebreos 1:1 de lo que comentaba el hermano Juan. Dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Entonces, esa parte nos aclara que ahora Dios nos habla por medio del Hijo y el medio instrumental para enseñarnos y santificarnos son las Escrituras, la palabra de Dios, ¿no? Jesucristo es el verbo hecho carne. Sí, correcto. Gracias. Gracias.